Que la paz de Cristo sea con ustedes, queridos y apreciados hermanos. Hoy vamos a hablar de una profecía que estoy seguro que el 99.99% de ustedes nunca ha tocado ni hablado o estudiado acerca del tema. Sí, es una profecía extraña que se encuentra en las Escrituras, pero es una profecía tan profunda que enmarca un periodo extenso de historia, específicamente en el periodo y tiempo del surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta profecía se encuentra en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y es probable que quizás hayas oído mencionar o de alguna forma hayas leído esta profecía, pero nunca te hayas detenido a pensar y a estudiarla detenidamente de lo que realmente Dios quiso revelar a través de esta profecía. Quédese en este video desde el principio hasta el final. Yo le garantizo que no se va a arrepentir. Muchas cosas usted las va a entender si logra entender esta profecía. Usted sabe, en las Escrituras hay capítulos bastante confusos, capítulos de algunos determinados libros, capítulos incluso que el mundo rechaza abiertamente. Hay otros capítulos a lo cual la iglesia prefiere mejor evitar o pasar de largo por varias razones, quizás entre ellas porque no los entienden, es decir, no entienden qué es lo que significan estos capítulos y estos versículos. Y Ezequiel capítulo 4 es uno de ellos y hoy vamos a estudiar esa profecía. Porque no solo muestra juicio afuera, es decir, sino que muestra iniquidad acumulada, tiempo profético medido o determinado, un pan que Dios permite, pero lo declara inmundo. Usted lo va a ver en la profecía, porque Dios lo permite comer, pero a la misma vez lo declara inmundo. Hoy vamos a responder con Biblia, es decir, vamos a estudiar esta profecía con las Escrituras. Vamos a descubrir que Ezequiel 4 no trata de una dieta o de una receta especial, como algunas veces quizás algunas personas pretenden. Y las personas que reducen este capítulo a una simple receta de pan y agua no entendió realmente el capítulo. Porque Dios manda un pan, mis queridos, de 6 componentes. Sí, Ezequiel 4 nos habla de un pan de 6 componentes, comido de tiempo en tiempo. Y luego lo declara impuro. Entonces, mis queridos, esto no es cocina. Esto es un mensaje profético sobre doctrina mezclada, verdad en porciones y una crisis espiritual dentro del pueblo en un determinado tiempo. Hoy lo vamos a leer sin tradiciones, sin filtros, y vas a ver por qué este capítulo golpea directamente a la iglesia de Dios. Y le digo desde ya, comparta este video, porque este video le va a ayudar a entender a usted por qué es un adventista del séptimo día y le va a ayudar a entender el papel que la iglesia adventista del séptimo día va a jugar en el tiempo del fin. Antes de iniciar, le invito a que vayamos de rodilla y le pidamos a nuestro soberano Dios su bendición. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Dios, gracias por este bello y maravilloso privilegio de venir de rodillas delante de usted para estudiar su palabra. Bendígala, Dios del cielo, que este mensaje pueda llegar al corazón de todas aquellas personas que quieren abrir su vida a poder ser influenciadas por el Espíritu Santo. Por favor, acompáñenos en este proceso de estudio. Permítanos, Dios, entender el mensaje de esta hora.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el pan cocido con excremento humano. Una profecía extraña, mis queridos. Una profecía muy singular en lo que respecta en esta revelación. Pero para poder entender esta profecía, vamos a hacer un contexto previo de lo que Dios quiso revelar a través de este capítulo extraño del libro de Ezequiel. Como no estamos tratando un pan literal, sino un pan figurativo que representan verdades que con el tiempo iban a ser contaminadas, obviamente entonces debemos entender de qué va esta profecía del libro de Ezequiel capítulo 4. Y para poder hacer un preámbulo antes de entrar en materia del capítulo 4 de Ezequiel, vayamos a revisar algo interesante en relación a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana primitiva no contenía, como todos saben, un listado doctrinal como lo solemos tener nosotros hoy. Esa práctica de tener un listado doctrinal se estableció en la época papal para someter, obviamente, a los herejes. En todo caso, mis queridos, las doctrinas fundamentales apostólicas, o es decir, de la iglesia apostólica, solo se pueden sostener a lo largo de todo el Nuevo Testamento, teniendo como esencia fundamental la piedra angular, es decir, a Cristo mismo. Cristo era la figura central de todas las doctrinas fundamentales, los cimientos fundamentales de la iglesia apostólica. Por ello, todas las doctrinas fundamentales apostólicas empezaban y terminaban en la persona de Cristo. Esa era la verdad, es decir, la roca que Jesús le declaró a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, la iglesia cristiana. Mateo 16, 18. Es decir, todas las doctrinas que particularmente distinguían a la iglesia cristiana primitiva figuraban en torno a la persona de Cristo. Y es esas doctrinas las que vamos a analizar previamente antes de entrar en la materia de Ezequiel capítulo 4. Ese pan contaminado con excremento humano. Daniel capítulo 8, versículo 12, nos relata una profecía, o nos predice una profecía impresionante, mis queridos. Dice Daniel 8:12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. El cuerno pequeño que nos describe Daniel capítulo 8 versículo 12 hizo varias cositas, varias aberraciones. Una de ellas, que es en la que nos vamos a concentrar, es que echó por tierra la verdad. Y si usted se va más adelante, va a encontrar también que pisoteó al santuario y también echó por tierra, pisoteó al ejército de Dios, es decir, a los santos. Pero particularmente dice la inspiración que echó por tierra la verdad. Y aquí es necesario hacernos una pregunta concienzuda. ¿Qué verdad echó por tierra el cuerno pequeño allá en el año 538? Obviamente, las verdades fundamentales donde se sostenía la iglesia apostólica antes de su apostasía. Entonces, todas las verdades que identificaban a la iglesia apostólica y que rondaban en torno a la figura de Cristo, esas verdades las tiró por tierra el cuerno pequeño, es decir, las contaminó, las pisoteó. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles fueron esas verdades en específico que el cuerno pequeño tiró por tierra? ¿Cuáles eran esas verdades que los apóstoles tenían como fundamento del cristianismo? Para poder ver la forma más sencilla de descubrir cuáles eran esas verdades,
Sencillamente es viendo cuáles fueron las verdades que los reformadores restauraron desde el año 1500 en adelante. Es decir, si nosotros logramos descubrir cuáles fueron esas verdades que los reformadores restauraron, vamos a ver cuál es esa verdad que el cuerno pequeño tiró por tierra y la pisoteó. Y vamos a descubrir, según el orden de la Reforma Protestante, vamos a descubrir que la primer verdad que se empieza a restaurar y que por supuesto era una verdad que fue pisoteada por el cuerno pequeño, es la justificación por la fe. La justificación por la fe era una verdad fundamental en la Iglesia Apostólica. La única manera de ser salvos era únicamente por la fe en Jesús, no haciendo misas o haciendo sacrilegios, latigándose, etc., como el papado empezó a enseñar en el tiempo de su reinado. Todo es por fe en el Salvador. Eso es lo que enseñaba en esencia la justificación por la fe. Esta primer verdad es restaurada en la Reforma Protestante. Después viene una segunda verdad. La segunda verdad en el orden de la Reforma Protestante que fue restaurada es la verdad del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo o la verdad del Espíritu Santo era desconocida en el mundo antiguo testamentario. Realmente la verdad del Espíritu Santo fue enseñada por la Iglesia cristiana apostólica. Y vamos a ver en qué consistía esto. Bueno, lo que consistía en la verdad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo fue constituido el vicario de Cristo en esta tierra. Es decir, el único vicario enviado del cielo a la tierra para llevar al hombre al arrepentimiento y buscar y encontrarse con su Salvador. Pero en el tiempo de la Edad Media era el Papa el que se había constituido como el vicario de Cristo. Así lo enseñaba Roma, que era como Cristo representándolo en la tierra, con derecho a sentarse aún en el mismo templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, cuando en realidad era un vil mortal. Esta fue la segunda verdad que se restauró durante la Edad Media. Luego viene la tercera verdad y es la gracia. La justificación por gracia es el hecho de que el ser humano no podía ser salvo por sus propios méritos o esfuerzos. Solo Cristo con su sacrificio podía conceder la vida eterna. Pero Roma hacía comercio con la salvación. Le hacía a las personas a pagar grandes sumas de dinero para poder conseguir ser salvos y así poder sacar del purgatorio a todos los muertos que estaban en litigio. En otras palabras, Roma le había enseñado al mundo de que la salvación solamente se podía adquirir cuanto nosotros estuviéramos dispuestos a pagar por ella. Pero eso no es lo que la gracia enseñaba. La cuarta creencia, la cuarta doctrina y verdad que caracterizó a la Iglesia Apostólica es el bautismo. El bautismo es el emblema del sacrificio de la muerte de Cristo. Acto que todo seguidor en plena conciencia tenía que hacer para convertirse en seguidor de Jesús. Roma, mis queridos hermanos, eliminó esa verdad de forma deliberada, burlándose de lo que representaba, que era la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso es que el bautismo era por inmersión, porque significaba muerte y el levantamiento de las aguas representaba resurrección. Y estableció en su lugar un bautismo por aspersión y para infantes, es decir, para niños inconscientes que no tenían la capacidad de reconocer a su Salvador. La siguiente verdad que Roma tiró por tierra es el santuario. Sí, el santuario era una verdad distintiva para la Iglesia Apostólica. Era la verdad que conduciría al pecador a mirar y a encontrar abogado en el cielo a través de Cristo como nuestro intercesor.
Roma estableció el sistema de confesiones terrenales, conduciendo al pecador a otro pecador, es decir, a los curas, para encontrar perdón y desviándolos del verdadero mediador entre Dios y el hombre, cumpliéndose claramente cuando Daniel dice: y pisoteó el santuario e hizo cuanto quiso, y aún con todo esto prosperó, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Esto es terrible, mis queridos. Todas estas verdades eran verdades particulares de la iglesia primitiva apostólica. La sexta verdad que Roma tiró por tierra es la verdad del sábado, el verdadero día de adoración. La doctrina más antigua que tiene su origen en Génesis, en la misma creación, y que había continuado por todos los siglos. No obstante, la profecía dice que este poder iba a quitar el continuo, es decir, el sábado, y poner un día falso, es decir, el domingo. No obstante, la verdad del sábado sería restaurada, y eso fue lo que ocurrió especialmente a partir del año 1844. 6 doctrinas fundamentales, 6 fundamentos, 6 cimientos que caracterizaron a la iglesia apostólica cristiana en sus primeros días de existencia. Todas estas verdades fueron tiradas por tierra por el cuerno pequeño a partir del año 538. Mis queridos hermanos, todas estas doctrinas que yo he mencionado están a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Eran las doctrinas vertebrales fundamentales que los apóstoles tenían para poder transmitirle al mundo la obra salvífica de Cristo. Por ejemplo, la justificación por la fe la vamos a encontrar en el libro de Romanos. Por ejemplo, Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Doctrina apostólica central, mis queridos hermanos. La salvación comienza por la fe, no por méritos humanos. Una doctrina muy arraigada en la iglesia primitiva. Pablo habló mucho de ellos en el libro de Romanos y en muchas otras epístolas paulinas que él describió a determinados grupos o iglesias. La segunda doctrina, que es el Espíritu Santo, es ampliamente explicada en el Nuevo Testamento de igual manera como la primera. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan 14:16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Hechos 19:2 dice: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y el verso 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Era imprescindible, mis queridos hermanos, aceptar esta verdad para ser miembro de la iglesia apostólica. Por eso Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La iglesia apostólica, mis queridos hermanos, tenía como fundamento creer en el Espíritu Santo de Cristo, su manifestación divina en la vida de la persona humana para manifestar el carácter de Cristo. En otras palabras, era Cristo viviendo en la persona humana para reflejarlo y para vencer el mal, el pecado que acechaba a los hijos de Dios constantemente. Por eso es de que todas estas verdades van vinculadas a Cristo, es decir, van vinculadas o giran en torno al único ser que fue sacrificado en este mundo por nosotros.
También la doctrina de la gracia está ampliamente explicada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia no es por méritos humanos, sino única y exclusivamente por los méritos de Cristo. No anula la obediencia, mis queridos hermanos, sino que hace posible una vida transformada a través de Cristo. Es la oportunidad de Cristo para poder llegar a ser salvos, a obtener lo que humanamente se nos es imposible obtener. El bautismo, la cuarta doctrina, es ampliamente explicada también en el Nuevo Testamento. Citando algunos textos, podemos ver en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O Romanos 6:3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo era una experiencia real de muerte al pecado y resurrección, mis queridos hermanos, a una vida nueva, representando la muerte del Salvador y su aceptación. Y era necesario creer para aceptarlo genuinamente y proceder a la salvación. Era un requisito imprescindible aceptar esta doctrina para formar parte de la iglesia cristiana. Y la quinta doctrina es el santuario. El santuario está ampliamente también explicada en el Nuevo Testamento. Hebreos 8:1 al 2, Pablo hablando de ello dice: tenemos tal sumo sacerdote, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, esta es una doctrina plenamente apostólica. Cristo ministra en el santuario celestial para interceder por nuestros pecados como abogado delante del Padre eterno. Y finalmente, la doctrina del sábado es ampliamente también explicada y practicada en el Nuevo Testamento por la Iglesia Apostólica. La doctrina del sábado tiene su origen en Génesis 2 al 3. Y reposó Dios en el séptimo día y lo santificó. Esta es la doctrina más antigua que ha continuado a través de los siglos pasados y futuros y continuará por toda la eternidad. Por eso Daniel le llama el continuo, Daniel 8:12. Pero este continuo fue descontinuado por un periodo de tiempo, tanto así que Daniel predice este acontecimiento particular. Veremos, mis hermanos, que los apóstoles predicaban y guardaban el sábado semanal como parte del fundamento de las doctrinas apostólicas. Por ejemplo, en Hechos 13:14 dice: entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Hechos 13:42 al 44 dice: el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 16:13 dice: un día de sábado salimos fuera de la puerta donde solía hacerse la oración. Hechos 18:4 continúa: y discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadían a judíos y griegos. No se trataba solo de judíos, sino también de gentiles. Oían y aceptaban el mensaje del sábado, mis queridos. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto queda un reposo todavía para el pueblo de Dios. La palabra griega usa la palabra sabatismos. ¿Qué significa sabático? Es decir, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Todo esto, mis queridos hermanos, describe la esencia de la iglesia apostólica. Y fue esto lo que se tiró por tierra. Y luego Dios, en su providencia, creó un mecanismo
para poder restaurarla a través de la Reforma Protestante. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ir a la profecía que se reveló en el Antiguo Testamento a través del profeta Ezequiel. Existe esta profecía en el Antiguo Testamento que predice el tiempo cuando todas estas verdades que hemos visto serían restauradas por Dios después de su contaminación. La profecía predice el surgimiento de la Reforma Protestante y de un número de denominaciones religiosas que serían levantadas para cumplir esta misión y restaurar cada doctrina por separado. Te vas a sorprender al descubrir en este estudio que la iglesia luterana, que la iglesia presbiteriana, que la iglesia metodista, que la iglesia bautista en su momento fueron la iglesia de Dios en esta tierra. Fueron las iglesias encargadas para poder llevar adelante la verdad presente. Quédate en este video, no te despegues, porque hoy vamos a enfocarnos a la profecía, donde se predice el surgimiento de todas estas denominaciones y vas a comprender cómo es que llegan los adventistas del séptimo día a la palestra de la profecía. Pongamos mucha atención, mis queridos hermanos. Vamos a Ezequiel capítulo 4, versículo 9 al 12. Mira lo que dice la escritura, la inspiración. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas y lentejas, y millo y avena, y ponlo en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocida debajo de la ceniza. Y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Esta es una profecía muy peculiar, que describe muchos detalles interesantísimos. No te pierdas ninguno de ellos. Vamos a analizar de esta lectura que hemos tenido 5 puntos importantes que es menester prestarle la debida atención. El primero es 6 cereales que se describen como alimento. Hay un periodo de tiempo de 390 días. Este es un periodo de tiempo específico. También hay una afirmación que se dice que el pan que tenía que comerse se tendría que comer de tiempo en tiempo. Es decir, de una forma progresiva, pero no simultánea, no de una sola vez. También tenemos en la escena un pan que se describe como un pan de cebada. Luego, en el quinto punto, tenemos que este pan iba a ser cocido a fuego de excremento humano. Es decir, un alimento contaminado. Hermanos queridos, ¿es una profecía sin propósito o con propósito? ¿Cómo es que a Dios se le ocurrió dejar esta profecía en este libro del profeta Ezequiel? ¿Cuál es el sentido o la necesidad o lo beneficioso de esta palabra escrita? ¿O simplemente Dios la dejó para llenar unas cuantas hojas más de las Sagradas Escrituras? Pongan mucha atención. La hermana White nos dice algo muy peculiar en relación al profeta Ezequiel. En Mensajes Selectos, volumen 3, página 479, dice la inspiración: estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus días, y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Muy particularmente, la inspiración nos llama la atención a Ezequiel. Es uno de los 3 profetas que escribió más para los últimos días que para el tiempo de él. Sin duda alguna, aquí hay verdades importantísimas que tienen que ver con nuestros tiempos hoy. Como Ezequiel capítulo 9, que es una profecía para el tiempo del fin, o Ezequiel capítulo 8, o Ezequiel capítulo 1,
o Ezequiel capítulo 2 y 3, pues el cuarto no es la excepción. Vamos, hermanos queridos, a ver cuándo es que alcanza el cumplimiento esta profecía de Ezequiel capítulo 4, donde se nos describe ese pan que ha sido cocido a base de excremento humano. Ahora, para poder descubrir cuándo es que esta profecía se ha de cumplir y se ha de entender de acuerdo a la revelación que Dios le dio, solamente hay que ver en qué parte de la historia fue donde la verdad se contaminó por la mano humana. ¿Cuándo es que en la historia la verdad fue echada por tierra y pisoteada? Entonces, si logramos descubrir cuándo es que la verdad fue pisoteada y fue contaminada por el hombre, así como el pan de Ezequiel fue contaminado por excremento humano, es decir, por el ser humano, evidentemente entonces vamos a descubrir cuándo es que la profecía de Ezequiel encuentra su cumplimiento. Por eso es que vamos a ir al tiempo del cuerno pequeño. ¿Por qué al tiempo del cuerno pequeño? Porque el cuerno pequeño fue el que dijo el profeta Daniel que contaminó, pisoteó y tiró por tierra la verdad. Entonces, si es allí donde se contaminó la verdad y es allí donde se pisoteó la verdad, entonces la profecía de Ezequiel capítulo 4 encontrará su cumplimiento en ese escenario. Daniel 7:25 dice la inspiración, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio de un tiempo. Encontramos que a partir del año 538, la iglesia verdadera cae en cautiverio en manos de la opresión papal. La iglesia fue sometida, pero no solamente la iglesia, sino que las verdades fueron pisoteadas y profanadas y tiradas por tierra. Por eso es que la fecha cuando esta profecía de Ezequiel capítulo 4 encuentra su cumplimiento no es en otro momento de la historia, sino aquí específicamente donde otro profeta, que en este caso el profeta Daniel, está prediciendo el momento cuando estas verdades iban a ser contaminadas. Ahora, la Escritura nos dice de que para que estas verdades que fueron contaminadas puedan ser restauradas, una gran obra tenía que hacerse. Ezequiel capítulo 4, versículos 2 al 3, nos describe cómo es que se iban a restaurar estas verdades que habían sido contaminadas o que fueron contaminadas por el cuerno pequeño durante muchos siglos. Dice Ezequiel capítulo 4, versículo 2 al 3. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Toda la descripción ronda, mis queridos, en la reconquista de la ciudad. ¿Y qué representa la ciudad? Representa la iglesia de Dios. ¿Y por qué la iglesia de Dios? Porque no es cualquier ciudad, es la ciudad de Jerusalén la que estaba en cautiverio. Y el profeta recibe una revelación para que esta ciudad, para que la iglesia de Dios sea restituida, sea reconquistada y liberada del cautiverio. Daniel 7:25 nos dijo que quien puso en cautiverio a la iglesia, quien se enseñoreó de los santos, fue el cuerno pequeño. Por ende, entonces toda esta reconquista iba a estar dirigida hacia el cuerno pequeño. El profeta, en la descripción que se da, usa elementos que se usaban en la época de él cuando un ejército iba a conquistar una ciudad. Por eso es que vamos a ver de que en esta conquista se están usando elementos bélicos, elementos de guerra. El hecho de que la ciudad era Jerusalén denota la verdadera adoración, la iglesia verdadera de Dios en cautiverio por un enemigo.
Por lo tanto, la reconquista de la ciudad implicaba la restauración de cada una de las verdades que habían sido tiradas por tierra para poder así liberar a la iglesia de Dios que estaba sometida a el papado y a todo el sistema papal que se había establecido para enseñorearse de la iglesia de Dios en esta tierra. Todas estas verdades, mis queridos hermanos, se restauraron en medio de persecuciones severas y peligros extremos que llevaron a sacrificar muchas vidas de fieles soldados de la verdad. Por eso Ezequiel describe esta profecía como una conquista bélica sobre Jerusalén. Ahora, esta reconquista no iba a ser de una sola vez, sino que iba a ser de tiempo en tiempo. Progresivamente Dios iba a minar hasta que finalmente cayera ese enemigo que había hecho llevar en cautiverio a la iglesia de Dios. Por eso Ezequiel 4:10 dice: la comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. La inspiración nos describe una restauración sucesiva del alimento espiritual, de estas verdades que provocarían la liberación de la iglesia, es decir, de la ciudad de Jerusalén. Porque la verdad os hará libre, dijo el Señor Jesucristo. La verdadera adoración, mis queridos hermanos, tenía que ser liberada para que los hijos verdaderos de Dios pudiesen llegar a la salvación. Esto no sucedió de una sola vez, sino como la profecía decía, de tiempo en tiempo, progresivamente las verdades tendrían que ser restauradas. Desde el año 1500 hasta el año 1890. Ya vamos a ver por qué hasta el año 1890. Todo está planificado en la profecía que Dios le dio a Ezequiel. Por eso es importante que te quedes viendo este video hasta el final. No lo dejes a media. Si tú quieres entender en realidad lo que Dios va a hacer en el porvenir, quédate hasta el final de este video. Y la pregunta que quizás nos haríamos es: ¿por qué Dios no conquistó a la iglesia, a la ciudad de una sola vez? Bueno, la razón está en Historia de la Redención en la página 371. Leemos lo siguiente: los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo, la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que deberían haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema? El problema es que a medida la reforma avanzaba, se iban albergando errores, algunas fábulas, algunas filosofías del papado de la época. Por eso es, mis queridos hermanos, que el alimento se iba restaurando de tiempo en tiempo, no de una sola vez. Y cada verdad que se iba restaurando iba zarandeando a los anteriores para que así solamente el sincero pudiese ir avanzando en la luz que Dios estaba revelando a través de los reformadores. Cada sacrificio de los reformadores era un golpe frontal al papado, como cuando el ariete golpea la puerta de la ciudad. Esto hizo sucumbir, mis queridos hermanos, el poder papal en 1798. Los movimientos de la Reforma sitiaron a Roma hasta su caída. No obstante, mis queridos hermanos, los descendientes de los reformadores aún albergaron mentiras papales, por lo cual la Reforma tendría que continuar hasta el fin. Por ello la inspiración nos dice en Isaías capítulo 58,
versículo 12, una cita específicamente dedicada para los reformadores. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles eran estas ruinas antiguas? Pues todas las verdades antiguas que caracterizaban a la iglesia cristiana. Los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Quiénes son los que iban a levantar estos cimientos, estas verdades que tenían que ser restauradas, estos fundamentos que habían caracterizado a la iglesia cristiana? Bueno, estos eran los reformadores. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí está la profecía de los reformadores. Ellos tendrían que reedificar todas esas ruinas antiguas, todo aquello que había sido pisoteado y que había sido echado por tierra. Todo debía suceder en el orden siguiente, como lo vamos a relatar ahora. En el libro de Ezequiel nos describía, mis queridos hermanos, 6 cereales. Estos 6 cereales representan 6 tipos de alimentos diferentes del uno al otro. El primer cereal es el trigo. Es un cereal muy común. Representa la justificación por la fe. ¿Quién trajo o quién restauró la verdad de la justificación por la fe? ¿Quién trajo este alimento para que los cimientos antiguos se empezaran a restaurar? Bueno, lo trajo Martín Lutero. Martín Lutero es el que emprende la reforma protestante de forma intensa a través de verdades específicas que se empezaron a restaurar en su tiempo. Y él fue el promotor de la primera. Por eso es que clavó las 95 tesis allá enfrente de Roma. Esto dio vida al movimiento luterano. Todos aquellos que simpatizaban con la obra de Lutero emprendieron el camino de la reforma y pronto un gran movimiento se levantó sobre la faz del mundo alemán, es decir, del pueblo alemán y los pueblos de Europa. Martín Lutero constituyó esta preciosa verdad que identificaría a la iglesia luterana posteriormente. Porque después de que Martín Lutero murió, la iglesia luterana se configuró como una iglesia anexa, es decir, como otra iglesia adicional, quitándole la hegemonía al catolicismo que hasta ese momento había gobernado el mundo. Ahora el mundo estaba dividido en 2 grandes iglesias, la iglesia católica y la iglesia luterana, constituida por Martín Lutero y que la identificaba la doctrina central de esta iglesia, es decir, la justificación por la fe. En ese tiempo, cuando la iglesia luterana profesaba la justificación por la fe, esa era la iglesia de Dios. Era la iglesia a la cual Dios reconocía como su verdadera iglesia en ese momento, porque tenía la verdad en ese momento que se había revelado. Pero pasó el tiempo y otro reformador se abrió camino, y este fue John Knox. John Knox trae una verdad especial y es la verdad del Espíritu Santo. John Knox viene diciéndole al mundo católico y al mundo luterano de que el único vicario de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo y que el único medio por el cual podemos llegar a triunfar sobre el pecado y llegar a ser semejantes a Cristo es permitiendo que el Espíritu Santo venga a nosotros y así podamos ejemplificar la imagen de Cristo en nuestra vida. Es decir, que el Espíritu Santo de Cristo pueda formar parte de la vida de toda alma sincera y que eso es lo único que necesita para poder vencer el pecado. No que era necesario ir a Roma, no que era necesario ir al Papa o suplicarle al Papa intercesión o suplicarle al Papa que mediara por nosotros para que pudiésemos alcanzar misericordia y ser perdonados de nuestros pecados. No, solamente adquiriendo el Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas era suficiente para poder vencer el pecado. Y esto se abrió paso a un nuevo movimiento. El nuevo movimiento era el movimiento presbiteriano. El movimiento presbiteriano adoptaba la doctrina de Knox, que era el Espíritu Santo, pero también adoptaba la doctrina de Lutero, que era la justificación por la fe.
tenía dos doctrinas particulares, pero la doctrina central de ellos era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como vicario de Cristo en esta tierra. Desgraciadamente, muchos luteranos que habían adoptado el mensaje de Lutero rechazaron el mensaje de Knox y se convirtieron a su vez en perseguidores de los presbiterianos. En ese momento, cuando la iglesia presbiteriana o el movimiento presbiteriano respaldó o levantó la bandera de esta doctrina y de la doctrina de Lutero, en ese momento Dios dejó de reconocer a la iglesia luterana como la iglesia de él y reconoció a la iglesia presbiteriana, porque allí es donde se encontraba la verdad completa en ese momento, la verdad que el pueblo necesitaba en ese momento. Y así sucesivamente el tiempo pasó. La iglesia presbiteriana finalmente se configuró como una denominación que aglomeraba dos doctrinas especiales. Pero después de un tiempo vino John Wesley. John Wesley trajo otra verdad, restauró la verdad de la gracia. John Wesley básicamente venía hablando acerca de la gracia que se obtiene a través de Jesucristo. Esta doctrina estaba representada por las Javas. Así es de que hasta aquí tenemos tres doctrinas. La primera doctrina, representada por el trigo, la justificación por la fe. La segunda doctrina, la cebada, representada por el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la cebada es un cereal bastante no común, desconocido, así como dicha doctrina también es bastante no común y un poco desconocida. De la misma manera, y así las habas, que son los frijoles en inglés, representaba también la doctrina de la gracia. Como los frijoles son muy conocidos, pues obviamente la doctrina también es bastante conocida, es decir, es muy conocida por todas las denominaciones alrededor del mundo. Y así es de que, mis queridos hermanos, John Wesley le dio vida a la verdad de la gracia, la justificación por gracia. No necesitaban pagarle a Roma, no necesitaban comprar indulgencia, no necesitaban mandar sumas de dinero para sacar del purgatorio a sus seres queridos que estaban en litigio para definir si iban al cielo o iban al infierno, sino que la gracia llevaba al individuo a una plena confianza en Cristo, en que el sacrificio de Cristo había sido absoluto y lo único que se necesitaría para poder llegar a la salvación. Este era otro golpe que se le estaba dando a Roma, mis queridos hermanos, un golpe mortal porque se le estaba tocando la economía, porque Roma se estaba enriqueciendo a través de todas esas sumas de dinero que estaban entrando a las arcas de Roma para poder así engrandecer su reino. Luego pasó un tiempo, la obra de Wesley fue acrecentándose y un movimiento empezó a configurarse. Este movimiento era el movimiento metodista. El movimiento metodista adopta la justificación por la fe de Lutero, adopta el Espíritu Santo de Knox y adopta la creencia y la verdad de Wesley, que era la gracia. Tres doctrinas fundamentales, pero que también fueron perseguidos por los antecesores, porque atentaba totalmente con lo que ellos creían y suponían que hasta ahí debían de creer. Y así, mis queridos hermanos, se dio paso a la tercera denominación, que a estas alturas era la que Dios reconocía, es decir, la metodista, como la iglesia verdadera, puesto que era la única que contenía toda la verdad necesaria para esa generación, para ese tiempo. Luego, mis queridos hermanos, se abre paso un siguiente reformador. Este siguiente reformador es Alexander Campbell. Alexander Campbell restaura la verdad del bautismo que estaba representada por las lentejas. La lenteja, que era el siguiente alimento en el orden que se ha descrito, es decir, era el cuarto alimento. Las lentejas representaban la verdad del bautismo traída por Alexander Campbell. Alexander Campbell lo que venía haciendo era muy sencillo. Venía restaurando el verdadero bautismo como la iglesia primitiva lo practicaba. Que la persona estuviera consciente y segura de que el paso que iba a dar era un pacto con el Señor Jesús y que entendiera lo que significaba este emblema. Y luego
también de que el bautismo se hiciera de la manera correcta, como se había practicado en la iglesia apostólica, es decir, por inmersión y no por aspersión. Por eso es que Alexander Campbell le dio vida a la iglesia bautista. La iglesia bautista, emblema de la doctrina que adopta, lleva en sí la insignia de la cuarta verdad que estaba siendo restaurada a través de este reformador. Pero ella no solamente aceptaba la verdad de Campbell, sino que adoptó todas las demás verdades, es decir, la de Lutero, que era la justificación por la fe, la de Knox, que era el Espíritu Santo, la de Wesley, que era la gracia, y ahora la de Alexander Campbell, que era el bautismo correcto. Maravilloso, mis queridos hermanos. Tenemos ahora el quinto cereal. El quinto cereal es el mijo. El mijo es desconocido y es extraño, más bien, la gran mayoría no lo conoce. El mijo representa la verdad del santuario. La verdad del santuario es traída por Guillermo Miller. Guillermo Miller aparece, dicho sea de paso, él sale de la iglesia bautista, de la iglesia previa que había recibido los dones de Dios. Y entonces Guillermo Miller empieza a enseñar el santuario basado en Daniel 8:14, mis queridos hermanos, y forma el movimiento adventista del primer día. El movimiento adventista del primer día adopta todas las doctrinas anteriores, pero adopta la creencia de Guillermo Miller. Entre estos estaba la hermana Helena Harmon de White, que era metodista, no era bautista, sino metodista, ella. Entonces se une a Guillermo Miller aceptando la verdad del santuario. Ah, mis queridos hermanos, así como el mijo no es un cereal muy conocido, tampoco la verdad que representa este cereal es muy conocido, ni por el mundo cristiano y aún por los mismos adventistas del séptimo día. Finalmente llegamos al sexto cereal. El sexto cereal es la avena. La avena es un cereal muy antiguo. Desde los tiempos remotos de la antigüedad se habla acerca de la avena. ¿Qué representa la avena? La avena representa la doctrina más antigua que tenía que ser restaurada. Sí, es la doctrina del sábado, la verdad del sábado. Esta verdad es traída por Helena Harmon de White. A ella se le revela en visión al cuarto mandamiento, brillando más que todos los demás mandamientos de la ley de Dios. No porque fuera el más importante, sino porque era el mandamiento que tenía que ser restaurado en el tiempo de ella. Y para eso Dios levanta a la hermana White. Ella iba a ser el sexto reformador, la sexta reformadora que iba a continuar la obra. Y con ella se levanta un sexto movimiento que iba a profundizar más ampliamente la reforma protestante, y es el movimiento adventista del séptimo día. Dado de que la gran mayoría de los adventistas del primer día rechazaron el mensaje del tercer ángel, obviamente a excepción de 50, los adventistas del séptimo día iban a avanzar como el sexto movimiento a través de la historia, a través de la reformadora que es Helena Harmon de White. Isaías, mis queridos hermanos, concluye la restauración de todas estas verdades precisamente con la del sábado. Por eso Isaías 58:13, es decir, el siguiente versículo del 12, dice: si retrajeres tu pie del día sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Obsérvese que el contexto de Isaías 58:13 es el contexto de la restauración de los cimientos muy antiguos, es decir, de todas esas verdades que fueron tiradas por tierra. ¿No es impresionante, mis queridos hermanos? ¿No es maravilloso cómo Dios diseñó toda esta profecía de una manera tan perfecta, tan exacta, para que nosotros pudiésemos entenderla? Lo extraño de todo esto, hermano, es que si usted le pregunta a cualquier teólogo actual o pasado, nadie le dará una respuesta a este periodo de tiempo y a su profecía que se describen en Ezequiel capítulo 4.
Esto debido a que si tomamos el tiempo de los 390 años, no hay forma de conectar, porque recuerden que Ezequiel 4 habla del periodo de los 390 años, cuando todo este pan, cuando todo este alimento tenía que ser consumido y tenía que ser obviamente restaurado. Y lo interesante es que no hay forma de conectar este tiempo con ningún tiempo en el pasado de la historia. En el cautiverio de Babilonia no lo podríamos conectar, porque ahí fueron 70 años, no 390 años. Tampoco con el cautiverio asirio, porque las 10 tribus fueron llevadas cautivas por Asiria y nunca fueron liberadas. Y tampoco en el cautiverio romano en los años 70 después de Cristo, porque los judíos fueron llevados en cautiverio y nunca más fueron liberados o traídos a su propia tierra hasta el año 1948. Es decir, casi 2000 años después. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que esta profecía no se cumplió en el tiempo de Ezequiel? ¿Y cómo sabemos que la profecía en sí, que describe Ezequiel capítulo 4, se cumplió en la Edad Media, en el periodo de la Reforma Protestante, cuando las verdades fueron restauradas? Bueno, lo sabemos porque Ezequiel capítulo 4, versículo 1, dice primeramente: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que le dice? Le dice: diseña sobre ti la ciudad de Jerusalén. El hecho que todo lo que tenía que realizar el profeta era diseñar y no hacer realmente todo lo que se le pedía, era evidencia, mis queridos hermanos, que se le estaba revelando una profecía en figura para un tiempo futuro y no un hecho real del tiempo presente del profeta. Segundo, Ezequiel capítulo 4, versículo 9 nos dice: y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: día por año te lo he dado. Es decir, es una profecía que envuelve 390 días y que, de acuerdo a la misma interpretación que se le está dando a Ezequiel, cada día equivalía a un año. En otras palabras, eran 390 años. Se le dice de que tiene que escribirla en un adobe, tiene que diseñar en un adobe toda esta profecía. No hay un registro en las escrituras que nos diga que el profeta Ezequiel estuvo 390 años acostado a un lado comiendo pan. Es decir, no hay un registro fidedigno que nos diga que el profeta estuvo 390 años haciendo eso. En realidad, lo que el profeta se le está revelando es una profecía en figura, una profecía en un diseño que se le está mostrando en un adobe, es decir, en un ladrillo, como dicen otras versiones. Ahora, mis queridos y apreciados hermanos, ¿qué hacemos entonces con esta profecía? ¿Sabía usted, hermanos queridos, que esta profecía tiene un versículo clave para comprender la profecía del santuario de Daniel 8:14? Es más, Guillermo Miller tomó un versículo de esta profecía para poder dar la interpretación de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, mire qué curioso, nosotros estamos muy familiarizados con ese versículo que describe Guillermo Miller, que es el capítulo 4, versículo 6 de Ezequiel. Pero ignoramos totalmente el resto de la profecía. La pregunta es: ¿tendrá relación con las verdades que nosotros creemos hoy y con la verdad del santuario, en particular la profecía toda de Ezequiel capítulo 4? En realidad, mis queridos hermanos, el año 1844 marca el cierre de todo un cimiento de verdades que venían restaurándose desde la época de Lutero y que debía concluir con la restauración del sábado. Esto era así para profundizar la reforma protestante en el mundo entero, mis queridos.
Ahora, mis queridos hermanos, llegamos a 1844. La verdad del sábado empieza a ser restaurada a partir de allí. Pero Ezequiel capítulo 9, versículo 9, se le dijo al profeta Ezequiel lo siguiente: y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan. Mi hermano querido, en nuestro próximo estudio vamos a ver cuál es esta vasija donde fueron puestos todos estos cereales para cocer el pan que Dios le dijo a Ezequiel que tenía que comer. Y vas a descubrir también que hay una séptima semilla que no dijo Ezequiel, pero que la dijo otro profeta, y que iba a ser la conclusión de esta profecía del capítulo 4. No te pierdas el próximo estudio, porque en la séptima semilla vas a descubrir lo más asombroso de esta profecía. Si crees de que este estudio es de bendición y ha sido de bendición para su vida, le invito, hermano, compártalo. No se lo quede, compártalo con todas aquellas almas sedientas de escuchar la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y Dios le dé paz.